Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Génesis. Génesis capítulo 4, vamos a ir desde el verso 8. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él respondió: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, de Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan de tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también le dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, la semana pasada estuve hablando de Caín y Abel, ¿no? Y quiero retomar esto para que usted pueda entender un poquito el contexto de lo que yo le estoy tratando de explicar el día de hoy. Y es la maldad en el corazón del hombre explicada desde lo que pasó a partir del asesinato que cometió Caín. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero que de pronto ustedes entiendan el día de hoy. Y lo dije en la prédica pasada. Esta historia no trata de la importancia de darle lo más gordo a Dios, ni de darle algo a Dios de mucho valor. ¿De qué trata esta prédica? La prédica trata, y el mensaje de este texto trata de lo que Dios quiere. No es lo que yo quiera, no es lo que a mí me parezca. Por eso fue que fue rechazado ¿quién? Caín. Entonces, cuando Caín le trajo del fruto de la tierra a Dios, Dios no podía mirar esa ofrenda con agrado porque él había dicho que maldita sea la tierra por causa del pecado de Adán. Entonces, ¿qué dijo Caín? Caín dijo: voy a traer lo mejor de la tierra para tratar de doblarle el brazo a Dios, para que Dios se olvide de que maldijo la tierra y nos deje entrar otra vez a Edén. Pero Dios miró algo con agrado que no fue la ofrenda de Caín, miró a Abel. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque es la forma de Dios. Ese es el mensaje que está allí. No es el mensaje que muchos predicadores, como dije la vez pasada, que le dicen a usted que usted tiene que traer la oveja más gorda, el becerro más gordo, o el cheque, o su cartera gorda para poder dejar usted su platica en la iglesia. No, eso no es así. El mensaje aquí es que el ser humano tiene que acomodarse a la manera de Dios. Más que acomodarse, porque la palabra de pronto se puede malinterpretar, es sujetarse. Porque nosotros le decimos a Dios Señor, ¿no? Pero para que usted le diga a Dios Señor es porque Él es su Señor y usted lo obedece. Entonces, Dios tiene un método, pero el hombre tiene otro. El método de Caín, ¿cuál era? Comprar el favor de Dios. Que es básicamente lo que la gente hace en las iglesias. Quiero comprar el favor de Dios, entonces voy a diezmar más, voy a trabajar más en la iglesia, voy a hacer cualquier cantidad de cosas en la iglesia porque el pastor me lo dijo. Quiero hacer una aclaración. No es que usted no deba ofrendar, no es que usted no deba ayudar en la iglesia, no es que usted no deba colaborar. Dios bendice al dador alegre, sino que sencillamente Dios bendice a la persona que está dispuesta, porque Dios mismo fue el que colocó en la persona el querer como el hacer. Ni siquiera es la obra del hombre. Entonces, una cosa es que yo sirva porque Cristo ha nacido en mí, porque yo quiero que verdaderamente se vean las obras de su Hijo en mi vida y porque Dios verdaderamente está en mi corazón.
Por lo tanto, las cosas que yo hago no van a ser de manera egoísta, no voy a esperar nada a cambio, voy a hacer las cosas por convicción, porque Dios me convence a través de su palabra, no lo voy a hacer por ninguna imposición. No voy a hacer esto porque me están manipulando la cabeza ni porque me voy a sentir condenado. Es diferente cuando usted ayuda económicamente a la iglesia pensando en que usted va a ser maldito si usted no lo hace, a pensar de que Dios primero puso la semilla en su mano y usted la está llevando allí porque Dios lo pone en su corazón. Es muy diferente. En el primer ejemplo usted está siendo obligado. En el segundo ejemplo, Dios pone eso en el corazón. No es lo mismo dar por dar o dar por obligación que dar con el corazón. Por eso es que dice la escritura que Dios bendice al dador alegre, porque cuando la persona está alegre, entiende el principio de lo que es el servicio, el ayudar, el ofrendar. Entonces, desde ya les desmitifico eso de que este texto tiene que ver algo con la ofrenda. No tiene que ver. Y usted me dice, pero ¿por qué usted me está diciendo? Si no tiene nada que ver, ¿por qué usted me está trayendo esto a colación? Porque los predicadores de la prosperidad utilizan este texto para eso. Es lo más relacionado. De verdad, este texto es un texto muy mal utilizado. Entonces, yendo a la raíz de lo que significa este texto, quiero decirle lo siguiente. Si Caín es la forma del hombre para acercarse a Dios, el principio de la religión, la forma en la que el hombre trata de doblarle el brazo a Dios o como el hombre trata de establecer su conexión con Dios, la forma de Abel es lo que nos debe interesar a nosotros, ¿cierto? La forma de Abel. ¿Qué debemos nosotros aprender? La forma de Abel, porque la forma de Abel es la forma de Dios. Entonces vamos a Hebreos capítulo 11. En el verso 4, usted encuentra algo que yo expliqué la semana pasada para que se la vean. La predicación de la semana pasada, que es por qué Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Dice la escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. No fue por el tamaño, no fue ni por la grosura, o sea, la gordura, no fue ni porque él tuviera el mejor sacrificio, sino fue por la fe, por la fe. Ya les voy a explicar ese punto. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ya les explico la parte de la fe. Me interesa empezar a explicarles a ustedes la parte de que aún muerto, Abel sigue hablando a través de su ofrenda. ¿Pero por qué? Porque la ofrenda de Abel es Cristo. Sombra y figura de esa ofrenda que entregó Abel es Cristo. Mientras que Caín le entrega lo mejor de la tierra, que la tierra había sido maldecida, maldita, por tu causa será la tierra. Abel lo único que pudo ofrecer, ¿qué era? Lo que Dios le había proveído. ¿Qué Dios le había proveído? Ser pastor de ovejas. Dijo, yo no tengo absolutamente nada, dijo Abel. Mi hermano es el hermano mayor, es el hombre que trata de restaurar las cosas con Dios. Yo no tengo absolutamente nada para poderlo ofrecer al Creador. Quiero abrir un paralelo aquí para que entiendan que la Biblia, y esto les va a volar a ustedes de pronto un poquito la cabeza, la Biblia siempre ha tenido estos paralelos. Ustedes se acuerdan el episodio, la parte de la escritura en donde el Señor Jesús está muriendo en la cruz y habían dos malhechores. El malhechor que no es penitente, el hombre que no tenía temor de Dios, prácticamente hace lo mismo que Caín. Si usted es Dios, bájese y bájenos, ¿cierto? Si usted es Dios, bájese de la cruz y bájenos. O sea, anteriormente, Caín, ¿qué hace? Caín, cuando mató a su hermano, antes le dice a Dios, tiene un acto como de grosería ante Dios y le dice, ¿acaso yo soy el guarda o el policía o el guardaespaldas de mi hermano? Note que es una contestación muy parecida al del malhechor que no es penitente. Si usted es el Hijo de Dios, bájese de la cruz. Mire cómo es el hombre incrédulo. Si usted es el Hijo de Dios, demuéstreme que es Dios. Es el mismo principio que está en Mateo capítulo 4, en donde Satanás le dice a Jesús que si es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Es el mismo Satanás hablando. ¿Sí? Pero el pecador penitente, aquel que sí estaba arrepentido, le dijo al otro, usted ni aún estando en el hecho de muerte tiene temor de Dios, pues nosotros merecemos estar en esta posición. Reconoció. Este hombre tiene la misma actitud que Abel. Abel que podía reconocer que no tenía nada, que lo único que tenía era
lo único que podía ofrecer era lo mejor del ganado. Y recordemos que el pastorear no es lo mismo que labrar la tierra. Al ganado usted en la actualidad lo puede dejar en una cerca y lo puede dejar pastando. En aquel entonces, pues usted tenía que quedarse vigilando que de pronto algún animal salvaje no se le acercara, pero esa era su labor. Pero no se estaba esforzando. El pecador penitente está reconociendo, está teniendo una actitud de humildad y está diciendo, yo no merezco estar al lado de este Señor. Si es el Hijo de Dios, yo no merezco estar acá. Yo merezco morir como lo peor, pero yo merezco estar aquí. Él no merece estar acá. Yo no merezco ni siquiera verlo a los ojos a él. Pero el otro, que no tiene temor, se atreve a contestarle y decirle, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O el otro, el que está ahí al lado del Señor, lo primero que dice, si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz y bájenos a nosotros también, ¿no? Sálvenos. Ese es el pensamiento del religioso. O sea, ¿notan eso? En muchas partes de la escritura se ve ese mismo espíritu, ese mismo pensamiento. La semana pasada también les hablé del hijo pródigo. El hijo pródigo también tiene un paralelo con esto que sucedió con Caín y Abel, y ese es más evidente, porque el hijo pródigo malgasta todo su dinero y cuando está comiendo con marranos, se acuerda de su padre, vuelve a la casa de su padre y él en ese momento entendió que no era digno de absolutamente nada. Y vino con una actitud, padre, hazme como uno de tus jornaleros. Yo no merezco estar ante tu presencia. Pero hay un hermano, que es su otro hermano, que le dice, padre, pero yo siempre le he servido a usted. ¿Usted cuándo ha matado el becerro gordo por mí? ¿Cuándo me ha puesto la mejor capa y el anillo de autoridad? ¿Notan eso? Es el mismo caso. ¿Por qué la Biblia tiene este lenguaje? ¿Por qué la Biblia se centra en esto? Es la pregunta. En la teología, cuando usted empieza a hacer estudios, usted debe entender dos cosas. La Biblia no solamente se debe entender de manera literal, pero se debe entender de manera literal. O sea, hay dos formas de que usted debe tener y entender la Biblia cuando usted la está leyendo. Y es que yo creo que sí existió Caín y Abel. Yo creo que existió Adán y Eva. Yo creo que Dios hizo la creación de manera literal, de manera literal. Pero creo que también en todo esto hay un mensaje oculto, un mensaje que le está tratando de expresar la Escritura a sus hijos, a los hijos del Creador. Por eso es que el Señor Jesús decía, Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo das a conocer ¿a quién? A los niños, a los pequeños, a tus hijos. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que la Biblia usted no solamente tiene que entenderla de manera literal, sino también de manera simbólica, o con la figura retórica, la figura alegórica, o la figura que está allí metida en la Escritura. ¿Amén? Entonces, vamos a ir nuevamente a Génesis y vamos a observar cosas que suceden allí en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, entendemos que el testimonio de Abel habla hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy Cristo es el que habla. No es que la oveja que llevó Abel esté hablando ahí aún quemándose. No. No es que Abel sigue ahí charlando. Hebreos capítulo 11, versículo 4. No es que la ofrenda siga hablando, no. Es que la ofrenda de Abel es sombra y figura del sacrificio de Jesús. Abel simboliza al Padre, la forma del Padre. El Padre provee el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notan eso? Entonces, lo maravilloso de la Biblia es que se conecta. La Biblia se conecta. Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque la respuesta del Antiguo Testamento es el Nuevo Pacto. De esa manera se debe entender la Escritura. Por eso, y gracias a esto, es que existen las concordancias en las Biblias. Es importante que manejen la Biblia con su concordancia. Una parte tiene una contraparte. Y les voy a mostrar hoy varios conectores. Entonces, quédese hasta el final del video y usted se va a dar cuenta de que esto tiene mucho contenido. Yo, cada vez que leo la Escritura, me asombro porque me pone a pensar en que desde el día en el que yo conocí, por ejemplo, esta prédica, yo la he predicado muchísimo. De hecho, en el otro canal, que es el de Fabián Mejía Oficial, allí yo tengo una prédica acerca de esto, pero hoy quiero hablarlo de manera más explícita. Quiero partir desde Caín. Caín mata a su hermano Abel. Dios le dice, cuando usted lee el contexto, le dice, la tierra es la que lo está acusando a usted. La tierra está clamando porque ha tomado la sangre de su hermano, la sangre que usted derramó. Y le dice,
que la tierra ya no le va a producir el mismo fruto y que errante y extranjero andará por la tierra. ¿Sí? Yo quiero que usted vaya y lea conmigo el versículo 13 del libro de Génesis capítulo 4. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. La pregunta es, ¿Dios lo echó? Cuando usted va unos versículos atrás, dice, él lo único que le dijo que él iba a andar como errante. Pero ¿por qué iba a andar como errante? Porque cuando usted hace un mal, como es el asesinar a una persona, pues obviamente eso tiene sus repercusiones. De hecho, si usted mira en el libro de Levítico y Números y Deuteronomio se mencionan las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio era si usted mataba o asesinaba a alguna persona por error, ¿qué sucedía? Lo que sucedía era que automáticamente podía cobrarse la sangre de esa persona por la familia de la otra persona, ¿sí o no? Entonces, en las ciudades de refugio, lo que se buscaba era que se le hiciera un juicio justo a esa persona y que los familiares de aquella persona que había sido asesinada no alcanzara a aquella persona. De pronto hay un ejemplo claro de un hombre que tenía su hacha y estaba cortando un árbol, pero se zafó el hacha del cabo y mataba a la otra persona, pero era sin culpa. Entonces la otra familia lo primero que iba a decir que era, usted tiene la culpa. ¿Sí o no? Entonces usted tiene la culpa, por lo tanto, sangre con sangre se debe cobrar. Porque usted mató a mi familiar. Entonces, ¿para qué Dios creó las ciudades de refugio? Precisamente para eso, para hacerle un justo juicio y para guardar la vida de esta persona. Entonces, cuando usted mira aquí el texto, usted se va a dar cuenta de que prácticamente lo que le está diciendo Dios es que por causa de esto que usted acaba de hacer, usted va a andar errante por el mundo, porque nadie va a querer estar con una persona que haga esto. ¿Sí? Entonces él dice, grande es mi maldad para ser soportado, grande es mi castigo. Pero le está diciendo, usted me está echando de la tierra. Pero Dios, ¿cuándo lo echó? Él se echó solo. Él se echó solo. Y dice ahí, si usted sigue leyendo, dice, me esconderé de tu presencia. ¿En qué momento Dios le dijo que se escondiera? ¿Qué no les parece eso muy parecido a lo que hizo Adán y Eva? Apenas hay pecado en uno primero se victimiza y lo segundo es que uno le empieza a echar la culpa a Dios. Pero ¿quién fue el que cometió el daño? Uno. Yo fui el que cometí el daño, pero yo antes me empiezo a quejar con Dios. Es que si usted hubiera evitado que yo hubiera conocido a esta persona, si usted hubiera evitado que yo hubiera hecho esto, si usted hubiera evitado, ¿quién le dijo a usted de que Dios estaba a su disposición para guardarlo a usted de todas sus estupideces? Y quiero decir estupideces porque es lo que hace el ser humano todos los días. Entonces el ser humano comete el error y ahora coge y se empieza a quejar con Dios. O sea, el ser humano siempre va a buscar una excusa, pero el culpable es Dios. Y antes le dice a Dios, me voy a esconder, me esconderé de tu presencia. Pero antes le dice a Dios lo siguiente, le dice, pero si alguien me mirare, me va a matar. ¿Se dan cuenta por qué es extranjero? ¿Por qué va a ser errante en la tierra? Porque, claro, como él mató a uno, y ahí empezaron a ver el tema de los asesinatos, ya se lo voy a mostrar a usted. ¿Qué sucedió? Automáticamente las personas lo iban a ver como una persona peligrosa y iban a tratar de cobrar la sangre de Abel. Esto lo debe llevar a usted a pensar lo siguiente. Dios, en su infinita misericordia, está hablándole con amor aquí a Caín. De esa misma manera le habla a usted. Mire la personalidad de Dios aquí en este texto. ¿Usted lo ve que esté exasperado? No. De hecho, él empieza a hacerle preguntas a que ¿dónde está su hermano? Dios ya sabía que lo había matado. Si él no supiera, si él no entendiera qué había hecho Caín, pues no sería Dios. Y perderíamos un atributo que se llama la omnisciencia y la omnipresencia. Pero aquí esta belleza está diciendo, me esconderé de tu presencia. El rey David lo decía de la siguiente manera, ¿a dónde yo iré? Si estuviera en lo profundo del mar, a lo último de la tierra, usted va a estar allí. Si fuera a lo profundo del Sheol, allí también tú estás. Entonces de Dios nadie se esconde, pero entonces mi amigo aquí, que es el hijo de Adán y Eva, allí este hombre está manifestando la maldad en su máxima expresión.
la maldad en el corazón del hombre. Y es que es el estudio que estamos llevando nosotros. Y no solamente eso, sino que empieza este hombre a hacer muchísimas cosas que regularmente cuando la Biblia muestra esto acá es porque este hombre llevó cosas al extremo. O sea, si el sacrificio de Abel habla hasta el día de hoy, ¿cierto? La maldad del hombre también habla hasta el día de hoy. Y de hecho, este libro fue puesto allí y esto fue escrito allí para que usted entendiera y viera la maldad que hay en su corazón. Cuando yo vi esto y me lo enseñaron a mí, porque fue lo primero, de las primeras prédicas que yo escuché de sana doctrina, porque antes me las pasaba escuchando que Dios daba carro, casa y beca. Sí, hermano, yo también anduve militando en el error. La primera predicación que me mostró mi verdadera naturaleza después de las hojas de higuera fue esto. ¿Qué hace Caín? Vamos a leer. Versículo 15. De hecho, el 16. Vamos a ir a capítulo 4 de Génesis, versículo 16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Salió de dónde? De delante de Jehová. O sea que sí se trató de esconder, ¿cierto? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Primera cosa que empezó a hacer Caín. Lo primero que hizo Caín fue edificar una ciudad y a esa ciudad le puso el nombre ¿de quién? De su hijo. Pero ¿por qué el hombre hace este tipo de cosas? El hombre hace este tipo de cosas con el propósito de empezar a tener renombre. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a ser extranjero y voy a ser una persona que ande por el alrededor del mundo, pero a mi hijo lo voy a establecer y voy a hacer una ciudad grande. Y a esa ciudad le voy a poner el nombre ¿de quién? De mi hijo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace el hombre es tratar de tomar posesión de la tierra. Dios le dice al hombre, errante y extranjero andarás, pero el hombre dice, no, me voy a posesionar de la tierra. ¿Nota los ingredientes y las cosas tan diferenciales que tiene esto? Mira lo siguiente que empieza a hacer. Dice el versículo 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hasta aquí Lamec, si ustedes tienen su Biblia allí en la mano, va a ver que hay un punto. Porque Lamec va a ser una persona muy importante en esto que vengo a predicarles el día de hoy. Y es que Lamec empieza a hacer y a desarrollar la maldad de su padre de una manera exagerada. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a hacer Lamec? Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el de su otra mujer fue Sila. Dígame una cosa, ¿por qué la Biblia dice acá que Lamec tomó para sí dos mujeres? Es porque eso no era común. Varón y hembra los creó Dios. O sea, Dios le permite al hombre tener una mujer, a pesar de que los judíos crean que pueden tener varias. Pero Dios le permite al hombre tener una mujer. ¿Sí o no? Varón y hembra los creó. No varones y hembras los creó. Entonces lo primero que hace Lamec dice, mire la escritura que dice, y Lamec tomó para sí. Ahí empieza a hablar la Biblia del sí mismo del hombre. Tomó para él dos mujeres. Entonces, anteriormente era lícito tomar una, este hombre toma dos. De pronto para usted no le parece raro porque nosotros vivimos en otra época, pero para ese momento sí fue algo grave. Porque lo que trataron de hacer desde Caín fue tomar posesión de la tierra y empezar a repoblarla. Entonces Caín dijo, voy a multiplicarme. ¿Sí me hago entender? O sea, mire el pensamiento del hombre. Si seguimos leyendo después de que toma para sí dos mujeres, ¿sí? El versículo 20 dice, y Ada le dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué fue lo que sucedió en adelante? Desde ahí empieza a haber una palabra en hebreo y esa palabra es padre, pater, en griego. Y en hebreo, su declinación o su forma va a hablar como de semilla o de poderoso, de grande o de gran mayordomo. Entonces dice que de ahí en adelante empieza a haber un hombre que va a ser el padre de todos los que crían ganados, pero ganados, había gente que ya criaba ganado. Pero ¿qué empezó a hacer este hombre? Empezó a adquirir los derechos de autor. ¿Sí? Para ser más claro en este punto. Entonces dijo, mi hijo va a ser el dueño de todo esto.
Y mi hijo va a ser el dueño y va a tener el monopolio de la ganadería. Y los que saben, en aquel entonces la ganadería era ¿qué? El dinero, la riqueza. Porque la gente ¿de qué vivía? Del ganado. ¿Sí es así o no es así? La gente vivía del ganado. Entonces, empieza a tener derechos de autor. ¿Pero usted cree que eso fue lo único que pudo tener derechos de autor? No, vamos al versículo 21. Dice ahí, y el nombre de su hermano fue Jual, el cual fue padre, pero ¿por qué colocan otra vez la palabra padre? Si nota que la Biblia le dice a usted qué empezaron a hacer ellos, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, el ser humano empezó en la sabiduría que le dio Dios a crear instrumentos musicales. ¿Pero qué empezó a hacer? Los instrumentos musicales empezaron a darle diversión. Entonces, como el anterior era el padre del ganado, ahora este es el padre de ¿qué? De todos los que tocan arpa y flauta. Entonces también le colocó, fue a Saico y a Simpro de aquel entonces y dijo, esto va a ser mío de aquí en adelante. ¿Sí o no? En el versículo 23, y dijo en el versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, también le mencionan como padre de toda obra y artífice de toda obra de hierro y de bronce. ¿Qué se hacía con el hierro y con el bronce en aquel entonces? Las espadas, las armas. Entonces dijeron, vamos a tener monopolio en todo, vamos a tomarnos el poder por nuestra propia fuerza. Y en el versículo siguiente dice que Lamec reúne a sus dos mujeres, a Ada y a Sila, y le dice, mujeres de Lamec, un hombre vino y me ofendió, un joven, y dijo, voy a tomar venganza, y si me llega a matar ese muchacho, yo voy a adquirir la maldición que Dios le dio a mi antecesor Caín. Si Caín fue vengado tantas veces, Lamec en verdad será vengado el doble de veces. ¿Qué es lo que trata de decir aquí la Biblia? Que el hombre empezó a vengarse y empezó a odiarse. ¿Nota la raíz? Y aparte de eso, y empezó a tener algo que se llama ego, orgullo. Entonces, cuando usted mira este texto, usted se va a dar cuenta de que hay muchos ingredientes. Esto es muy sustancial. Lo curioso es que esto conecta al finalizar con algo que dijo el Señor Jesús cuando vino Pedro y los demás discípulos. Le dijo, maestro, ¿y cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces 7? No, Pedrito, 70 veces 7. Pero aquí este hombre está diciendo que un hombre vino y lo ofendió. ¿Notan el conector? Mira la conexión, vamos a leerlo. Y dijo Lamed a sus dos mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamed, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, o sea que lo primero que vino Pedro a decirle al Señor Jesús fue lo que está diciendo en el primer recuadro Dios acerca de Caín, que va a ser vengado tantas veces, 7 veces 7. Entonces Pedro le dice, maestro, y si alguien me ofende, ¿cuántas veces tengo que yo perdonar? Entonces, mire lo que dice acá. 7 veces 7 será vengado. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cuál es la respuesta ahí? Lo mismo que le responde Jesús a Pedro, pero se lo responde de la manera contraria, en la manera en la que nosotros debemos perdonar. O sea que los discípulos entendían este texto. ¿Se habían visto ese conector? Por eso les estoy diciendo que la Biblia se conecta. Por eso a mí me parece increíble que la gente no lea la Biblia. ¿Por qué? Porque a mí me da risa y menciono otra vez antes que, Dios mío, este hombre es muy particular. Va y le dice a las personas que no es necesario ni siquiera llevar la Biblia a la iglesia y la parafrasea. Pero la gente tiene que aterrizarse en la Biblia. Y me compara todo creyente con el apóstol Pablo y los discípulos. Cuando el Señor Jesús hablaba con el apóstol Pablo, porque se le apareció, y cuando le hablaba a sus discípulos, hermano, eran judíos. Conocían el Antiguo Testamento. Cuando yo le vengo a hablar a una persona en la actualidad, tiene que tener la Biblia en su mano, porque no es judío. Dígame una cosa, para que este recuadro se presentara en el Evangelio y Pedro le viniera a preguntar eso al maestro y el maestro le respondiera 70, no, Pedrito, 7 veces 7, no, 70 veces 7. Dígame una cosa, ¿ellos conocían Génesis capítulo 4? Claro que sí.
Claro que sí. Antiguamente la ignorancia era porque la gente no sabía leer. Ahora la ignorancia, ¿por qué es? Porque la gente no quiere leer. Pero usted no se me va a comparar ni ante Gebel, me va a comparar a esa iglesia que se congrega medianamente bien con judíos. Por eso es que es tan grave lo que hace ante Gebel. Por eso es que es grave. Porque las personas en la actualidad tienen que tener conocimiento bíblico. No son judíos. Los judíos, o sea, el Señor Jesús no cogía el versículo, porque eso fue uno de los argumentos de ante Gebel, es que el Señor Jesús no utilizaba el papiro. Por todo lado ahí leyéndoles el papiro y predicándoles el papiro. Obviamente que no. Porque él era la respuesta a los papiros. 1. 2. Porque la gente de aquel entonces verdaderamente se congregaba. Porque los judíos tienen algo en particular. Tienen muchas fiestas. Muchas fiestas. Y todas apuntan ¿a quién? A Yahvé, a Jehová. No solamente les basta eso, sino que ellos tienen sus flecos y sus filacterias, en donde ellos extienden un rollito y se están aprendiendo la ley todos los días. Aparte de eso, asisten 2 o 3 veces a la semana a la sinagoga. Pero compararme a una persona judía con un gentil o una persona que no tiene conocimiento mínimo acerca del Antiguo Testamento es lo más absurdo que yo le he escuchado predicar a un predicador en la actualidad, valga la redundancia. Es estúpido, mano. Del reino de los estúpidos, dijo la galleta de jengibre. O sea, es increíble. ¿Notan la necesidad de ver Biblia? Ahora, cuando el Señor Jesús predicaba, dígame a dónde iba. Iba a donde se estaba utilizando la flauta, en donde a personas que criaban sus ganados, iba a donde más, a donde los ladrones, los que tomaban el dinero por la fuerza, a esas personas iba. O sea que el Señor Jesús trata de retomar a la descendencia de Caín, que es la mayoría de humanidad, porque esto contagió toda la humanidad de ahí en adelante. Y cuando llega no va por los religiosos, va a ¿quiénes? A las personas que heredaron la misma condición de maldad que su antecesor, ¿qué? Caín. Y digo antecesor porque no es que el Señor Jesús venga de Caín, sino que Él se hace llamar el Hijo del Hombre, porque Él es el que viene a restaurar esa maldad que se cometió en aquel entonces. Porque en realidad en su línea genealógica y en su cuerda del tiempo viene de Set. Cuando se termina de leer este texto dice, y le nació un hijo en lugar de Abel, y a este hombre le llamaron Set. Y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová nuevamente. Amén. Entonces, cuando usted ve esto, usted entiende y usted dice, uy, la Biblia tiene mucho conector. Claro. Entonces el Señor Jesús les decía, ¿quién los entienda a ustedes? Mandé a alguien delante de mí que no comía, que no bebía, que se la pasaba en el desierto comiendo algarrobas. Y él era un mensajero, pero ese mensajero era puesto para los escribas y fariseos. Note que en el discurso de Juan, él dice, ¿a quién le dirige el discurso Juan? Al rey Herodes y a los escribas y fariseos. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que los escribas y fariseos no van a tener, porque ¿a quién les mandó el Padre? A un otro hombre que trató de mantener un legalismo y que trató de cumplir la ley no comiendo ni contaminándose con lo que ellos se contaminan. Les mandó a Juan el Bautista. Y la gente que no eran los escribas y fariseos venían y se arrepentían. Pero los escribas y fariseos a quien fue enviado él a predicarles no se arrepintieron. Ahora viene el Señor Jesús y dice, y ahora vengo yo que como y que veo. Y tampoco, y antes lo hacen acreedor a muerte. O sea que no solamente se condenaron los escribas y fariseos, sino también se condenó toda la humanidad si no acepta el unigénito Hijo de Dios. Porque claro, Juan el Bautista fue enviado ¿a quién? A los escribas y fariseos. Pero el Señor fue enviado a toda la humanidad. Y aún así, Cristo dejó capacitados a unos discípulos para que fueran primero a la casa de Israel y después capacita a un hombre llamado Pablo y a otros discípulos para que vayan por todas las naciones. Pero los hombres siguen amando lo que amaba Lamec. Y es que Lamec
es sombra y figura del corazón del hombre. Entonces, para el hombre no es suficiente una mujer, entonces va a tomar dos mujeres. Para el hombre no es suficiente tener una ciudad. Ahora voy a empoderarme y apoderarme de cosas que no me corresponden. Entonces, yo voy a ser el que tenga el monopolio del ganado. Y usted mira que en la actualidad hay mucha gente que tiene monopolio en todo. ¿Sí o no? No solamente eso, sino no me basta con mujeres, no me basta con dinero, sino ahora quiero diversión. Yo voy a vivir en diversión. La diversión va a ser mi segundo nombre. Amén. Y ahora no solamente le basta con esto, con todo esto que acaba de decir, no le basta con mujeres, no le basta con tener una ciudad, no le basta con tener oro, no le basta con tener diversión, sino que ahora va a ser el padre de todos los que hacen armas. Va a buscar el poder a la fuerza. Ese es el corazón. Y eso está escrito acá. Pero lo curioso es que el Señor Jesús le dice a la humanidad que no tiene el derecho de perdonar solamente 7 veces 7, sino 70 veces 7. Ahora Caín dice, errante extranjero y me esconderé de tu presencia. Y el Señor Jesús y el Padre dice, alejados de mí nada podéis hacer. Pero la pregunta aquí, pero si pudo hacer algo, porque se consiguió 2 mujeres, nombró una ciudad, padre de los que crían ganados, padre de los que tocan arpa y flauta, padre de los que manejan las armas. Entonces hizo mucho. Es que, mi querido hermano, hay un problema muy serio con la humanidad y hay un problema con usted, cristiano, que asiste a una falsa denominación y de verdad que es un problema para las iglesias de la prosperidad. Es que, mi querido hermano, Dios no está interesado en nada de lo que hay aquí en la tierra, porque todo se corrompe. No hagáis tesoros aquí en la tierra en donde todo se corrompe, donde el orín y el polín corrompen. Ahora usted me dice, o sea, que no tengo que trabajar. Tampoco le estoy tratando de decir eso. Yo lo que le estoy tratando de decir es que la idea bíblica nunca ha sido restaurar en realidad a la humanidad. Esta semana he escuchado a un predicador y eso siempre lo he tenido yo claro, de verdad, desde que yo conozco a Dios, yo soy facilitador en comunidad terapéutica, rehabilitaba adictos y trabajé también ayudando a personas en algunas problemáticas. Algo que yo he entendido es que eso de la restauración espiritual, ¿no? De la clínica del alma, no funciona en el cristianismo. ¿Cómo así, Fabián? Si yo coloco una clínica espiritual en mi iglesia, ¿eso no va a funcionar? Yo le voy a decir, no. En su iglesia lo que tiene que colocar es una funeraria. Usted me está diciendo, lo que usted me está diciendo es una locura, hermano. Si es que Dios vino a dar vida y que la tengan en abundancia. Sí, mi querido hermano, Dios le vino a dar vida y que la tenga usted en abundancia, pero lo primero que le vino a Dios a dar a usted a través de Jesucristo es la muerte. Lo primero. Ay, ¿cómo va a decir a usted eso? Eso es muy exagerado. No, mi querido hermano. Usted tiene que morir. Lo primero que Dios hace es matarlo. Matarlo, hermano. Entonces, esas clínicas espirituales lo que hacen es, ¿qué hacer? Tratar de revivir al muerto, tratar de sanarlo, tratar de restaurarlo. Pero ¿quién le dijo a usted que Dios lo quiere restaurar a usted? La escritura dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Qué parte del negarse a sí mismo y al nacer de nuevo no ha entendido? Pero para nacer, usted tiene que volver a morir. Entonces Nicodemo, ay Señor, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre. No, tontarrón. Le está diciendo el Señor Jesús, Nicodemo, usted siendo maestro de Israel y no sabe de lo que le estoy hablando. O sea, hermano, usted tiene que nacer en agua y en espíritu. Usted tiene que morir internamente y nacer internamente, que es el espíritu. Y tiene que tener una confesión ante las personas, dándoles a entender de que usted murió al viejo hombre, dándole a entender a la humanidad de que usted era otro anteriormente y ahora usted nace para ser una nueva criatura. Y debe nacer en agua. Ahí es donde está el tema. Entonces, las personas piensan que Dios viene a restaurarlos. No, Dios no viene a restaurar nada. Dios viene a acabar. Le pongo otro ejemplo. Él dice que Él es el alfarero. Y si una vasija le queda mal, dígame qué hace. La rompe y coge, vuelve y hace barro y vuelve y la crea. Ay, voy a restaurar la vasija. Es que me quedo con un hueco enorme ahí. Venga, le echamos un poquito de barro. No.
No. La vasija, si queda mal, es cuando la exponen al calor, ¿sí sabían? Ahí es donde se mira si la vasija, no es que se le fue deforme, ahí es donde se mira si la vasija compacta. Las ponen al calor y allí en el calor se mira si se deforma, se totea o se agrieta. ¿Qué hace el alfarero? La rompe y crea una nueva. Entonces, ya usted puede entender por qué él no está de acuerdo con los odres viejos. Porque el odre viejo viene y vierte nuevamente el vino y se estalla. Él necesita un odre nuevo, una persona que haya nacido de nuevo. No está refiriéndose a plata. Se está refiriendo de que usted viene a su vida de creencia como nuevo creyente y lo primero que empieza a ver en usted es una forma de morir a todo lo que usted era antiguamente como persona. Amén. Es fundamental que usted entienda esto. Pero el corazón del hombre es el corazón de Lamec. Mi corazón era el corazón de Lamec. Yo quería tomar para mí muchas mujeres porque todo hombre sabe que esa es la debilidad del hombre. Yo quería para mí tomar mucho dinero. Yo quería divertirme. Y en algunas ocasiones tenía pensamientos de comprarme un arma para asesinar. Yo no vengo aquí a decirle a ustedes que yo toda la vida he pensado en Barney y sus amigos, en los Teletubbies, y que mi mejor amigo era la abejita Maya. No, mi querido hermano, de verdad, yo siempre he sido una persona que entiende su naturaleza, pero cuando verdaderamente la pude identificar fue cuando vino Cristo a mi vida. No hay que ser hipócrita, hermano. Hay que entender quiénes somos. Cuando usted lee este texto, usted dice, yo soy así. No me basta Cristo. No me basta Cristo. Quiero tener más. Quiero poseer más. Quiero llenarme. No entiendo por qué tengo un vacío interno y lo llenan con dinero, lo llenan con diversión. Es que tengo que ir a tomar, tengo que hacer cualquier cantidad de cosas. Nunca eso le va a llenar a usted el vacío. Jesucristo es el único que llena el vacío del corazón del hombre. Jesucristo es el que le dice a usted que viene a habitar en un hombre que ha nacido de nuevo. Porque a Dios no le interesa tratar de restaurar la tierra que Él ya maldijo. Él no trata de restaurar la tierra, Él va a la raíz. Restaura al representante de la tierra, pero ¿cómo lo restaura? No con el hombre, sino lo restaura con el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Porque el hombre no fue capaz de someterse a la ley. Porque la ley es la característica de Dios. Entonces, ¿qué busca hacer Dios con la vida de los creyentes en la actualidad? Primero que mueran. Por eso le digo yo, lo primero que tiene que montar es una funeraria. Tienen que morir. Ay, Fabián, pero es que usted sus predicaciones son muy fuertes y la verdad yo a veces salgo cargado de la iglesia y es que yo cuando voy a otras iglesias tienen música tan alegre, tan chévere y suena tan bacano y usted viene y me habla de que yo tengo que morir. Ya suficiente pérdida yo he tenido. Abusó mi padre de mí. Perdí mi empresa. Perdí mi matrimonio. Perdí a mis padres. Entonces usted piensa que esa es la peor tragedia. La peor tragedia que tiene el ser humano en la actualidad es vivir conforme a su sí mismo. Esa es la peor tragedia. ¿Por qué, Fabián? Porque si usted ve a alguien ensimismado, es a Caín. Dios le dice, hombre, el pecado está allí a la puerta, pero usted toma la decisión. En lugar de irse por el pecado, haga el bien. Porque si usted hace lo bueno, usted va a ser recompensado. ¿Y lo bueno qué era? Someterse a Dios. Porque no había terminado de embarrarla el hombre cuando antes de la fundación del mundo, según la escritura, según el libro de Apocalipsis, Dios ya tenía la solución. Dios crea al universo y allí pone al hombre, pero sabía Dios que el hombre la iba a embarrar. Y ya Dios tenía la solución, que es su hijo. Pero el hombre tiene que someterse a Cristo. No hay otra forma. Por eso es que dice que Él es la luz del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué las obras del hombre son malas? Porque el hombre busca para sí mucho placer, mucho dinero, diversión, poder, venganza. Esas cosas no van con Dios. Entonces, cuando Pedro se le acerca al Señor Jesús con esa segunda intención, es lo que le está tratando de decir. ¿Se acuerdan? Mire. En este texto, que lo hemos replicado también en el Evangelio, en donde Pedro le dice, maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros semejantes? ¿7 veces 7? El Señor Jesús sabía que Pedro conocía este texto y los discípulos.
Y le dice, no, Pedrito, 70 veces 7. ¿Por qué le está queriendo decir? ¿Qué le está queriendo decir? Que yo repruebo lo que hizo Lamec. Yo no estoy de acuerdo con Lamec. No estoy de acuerdo con Caín. Y no voy a estar de acuerdo con nadie que no perdone a su prójimo. Ese es el tema. Ahora usted dice, Fabián, y hábleme del perdón. ¿Cómo yo puedo perdonar a un joven que ha venido y me ha herido? O a una joven. Quizás de pronto a usted lo hirió su esposa, o quizás a usted lo hirió su esposo. Quizás fue un vecino. Quizás fue alguien que le cae a usted terriblemente mal. ¿Cómo puede usted perdonar? ¿Cómo usted puede hacer eso que no pudo hacer este hombre llamado Lamec, que buscaba era venganza 70 veces 7? ¿Cómo lo puede hacer usted? Practicando las 70 veces 7 veces. ¿Cómo así, Fabián? El Señor Jesús no dijo esto por decirlo. Es que el perdón se practica todos los días. Como el morir se hace todos los días, el perdón también se hace todos los días. Viene el pensamiento y es que ese desgraciado me hizo esto. Esa desgraciada me la tiene que pagar. Automáticamente a usted se le tiene que venir esto a la mente. Cristo perdonó mi pecado. Murió en una cruz. Soy salvo por gracia, o sea, inmerecidamente. ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo con mi prójimo? Y vuelve otro pensamiento a atacarlo, decir, no, pero es que se metió con esto que yo más quería. Nuevamente usted tiene que atacar su pensamiento con lo siguiente. Cristo es el único que juzga y el único que se venga, no yo. La venganza es de Él. Eso se lo tiene que usted repetir 70 veces 7. Le apuesto que no acaba el día usted haciendo eso. ¿Notan eso? O sea, usted cómo perdona tomando una decisión de perdón. Es algo que se practica. No es algo que sencillamente nace de usted. No va a nacer de usted perdonar a la otra persona. Nunca va a nacer. ¿Y por qué no? Porque somos malos. Porque tenemos el corazón de Caín. Porque pensamos que nuestro hermano es el obstáculo. Porque tenemos el corazón de Lamec, que alguien vino y me ofendió, entonces yo tengo que cobrar venganza. Y aparte de eso, Dios tiene que vengarme a mí si esa otra persona viene y me hace daño. Mire lo incoherentes que somos. Porque Lamec dijo, vino un hombre y me hizo daño, un joven vino y, mejor dicho, me hizo algo terrible. Entonces, si Caín fue vengado 7 veces 7, Lamec 70 veces 7 lo será. O sea, Dios me va a vengar a mí 70 veces 7. ¿Quién le dejó a usted eso? Cuando viene Cristo, Cristo desmiente completamente eso. Y lo pone a usted a practicar el perdón. Cuando le dijo eso a Pedro, note que antes de ser entregado al maestro, ¿Pedro perdonó a Malco? No. Pedro lo primero que hizo fue bajarle la oreja. El tema es que Pedro no estaba en Cristo. Pedro estuvo en Cristo fue hasta cuando vino el Espíritu de Dios. Hasta en ese momento, porque recuerden que Cristo tuvo que aparecérsele a sus discípulos y decirles, les doy una promesa, yo me voy, pero vendrá a vosotros el Consolador. Entonces, el Consolador, que es el Espíritu Santo, viene después de que Cristo se va. Por eso les decía, les conviene que yo me vaya. O sea que no era suficiente en ese momento que Cristo se quedara físicamente en la tierra, sino era necesario que viniera en lugar de él el Espíritu de Dios, ¿no? No el Espíritu chocarrero, el Espíritu de Dios. Y llenara al apóstol Pedro y a muchísimos hombres que estaban allí de la predicación de la palabra, del evangelio, del poder de Dios. Pero Pedro le quedaba imposible poder perdonar. ¿Notan eso? Era imposible. Aún estando Jesús como su discípulo. Eso es algo que la gente no entiende. La gente cree que pueden hacer algo sin el Espíritu de Dios. Pero el Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador. Pero mientras esté el Señor Jesús, que era sombra y figura en ese momento de la humanidad, que la humanidad debía padecer por causa del pecado, la humanidad definitivamente no hubiera tenido solución. La solución era que Él viniera y muriera. Viene y muere y se le aparece a sus discípulos y de ahí en adelante hasta el sol de hoy tenemos predicación del evangelio. Hasta el sol de hoy tenemos predicación. ¿Notan eso? O sea, estos textos lo que tratan de mostrar, primero, el camino de Dios, y con esto quiero concluir la predica. El camino de Dios es el camino que Dios establece.
La forma de Dios es la forma en la que Dios establece. Usted dice, me va a decir, ay, pues es obvio. No, no es obvio, hermano. No es obvio, le voy a decir por qué. Porque nosotros tratamos de poner muchos caminos. De hecho, el Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hace Satanás? Satanás empieza a llenar la humanidad de múltiples caminos, de muchos caminos. Usted mira budismo, hinduismo, usted mire, panteísmo, empieza a ver una cantidad de ramificaciones de deidades. Está el mundo polarizado por religiones. Esos son caminos, pero el único que dijo, yo soy el único camino al Padre, es Jesús. Él se atribuye el camino. Le hago yo a usted una pregunta, ¿usted se lo atribuye? ¿Usted puede atribuirse el camino? ¿Usted puede salvar a alguien? Pero pensamos que nosotros podemos salvar a alguien. No podemos con nuestra propia carne, muchas veces no vamos a poder con la carne de los demás. Cristo es el único que puede restaurar, pero esa restauración vino después de la muerte. Dios no lo quiere reciclar a usted. O sea, Dios no trabaja con cosas desechables. Cristo hace todas las cosas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero el mensaje de la humanidad en la actualidad es que el ser humano, en su humanismo, puede restaurarse. El ser humano tiene solución. El ser humano puede modificarse. Cuando el ser humano lo único que ha hecho es entorpecer más la obra de Dios. Tratar de desviar. El humanismo lo que hace es establecer al hombre como su propia salvación. Pero nunca un creador. Pero el hombre jamás ha podido crear a otro hombre. Ese es el tema. El hombre no puede crear otro hombre. Han tratado con máquinas. ¿Sí o no? Han tratado. Pero la pregunta es, ¿han podido? No. Ahora, crean una máquina que se pueda mover como el ser humano. Dígame una cosa. ¿Va a poder recibir algún día salvación? No. Al único que Dios le ha dado la oportunidad de salvarse es ¿a quién? Al que Él escoge y Él elige. Con eso también la gente tiene problema. Pero así es Dios. Y Él escoge y Él elige porque conoce el corazón, porque Él no mira lo que mira el hombre. Usted puede ver un predicador. Y en esto me pongo yo en todo ese círculo porque también habemos miles de predicadores. Pero solamente Dios sabe qué predicadores tienen el corazón genuino. Por más santo que a usted le parezca el predicador de turno, por más bueno y más milagrero que haga ese personaje, por muchas señales que haga, solamente el único que sabe qué intención hay en el corazón de ese predicador es el Padre. Pero en la actualidad, los feligreses de todas las iglesias idolatran a ese tipo de pastores. Dios me libre de que haya gente que me trate de idolatrar. De hecho, yo a veces paso por grosero con las personas en muchas circunstancias. Y digo que paso de grosero porque la verdad yo me muestro como soy. No me muestro como un santurrón, no cambio la voz porque algunos empiezan a ver, santo hermano, Dios te bendiga, aleluya. Sí, empiezan a hablar de una manera diferente, empiezan a comportarse como si la vida de ellos fuera perfecta, empiezan a tener como un estatus de unción. No, yo voy al baño, yo como demasiado, me engordo a ratos, adelgazo a otros ratos, sufro de mal genio, a veces soy demasiado alegre, tengo problemas, tengo dificultades, anhelo cosas, a veces me equivoco. Eso es lo que soy yo, soy simplemente un ser humano que vivo errado. Lo único bueno que puede haber en mí es Cristo. Pero usted mira, por ejemplo, hay predicadores Ricardo Rodríguez y María Patricia Rodríguez. Usted mira, no, la unción, porque se fueron y se acostaron en la tumba de Kathryn Kuhlman y son amigos y parceros de Benny Hinn. Entonces son lo más grande y lo más hermoso que hay. Y tienen una unción y le piden a todos los pastores que si ellos se mueren, vayan y se echen también en las tumbas para que tengan la unción de ellos según ellos sacaron eso de un texto de la escritura de un profeta mayor. Bueno, no se deben decir profeta mayor ni menos, pero lo cierto es que dicen que allí está la unción. Y usted mira a muchos predicadores en la actualidad y los hombres los adoran, los veneran. Usted tiene que tener cuidado con eso. Su única guía debe ser la escritura. Pare de contar. Ningún hombre. Yo me puedo equivocar. ¿No creen eso? Yo me puedo equivocar. Y estoy también en mi derecho a equivocarme como humano. Pero la gente desea que yo coma relámpagos y defeque truenos. La gente desea que yo sea un milagrero. Que yo respire, que mejor dicho yo entre por alguna puerta y como que la atmósfera cambie.
y que empieza a haber una nube y empieza a fluir escarcha en forma de oro, porque el oro es la santidad y la gloria de Dios, ¿sí? La gente anhela eso. No lo van a obtener de mí. De pronto esos charlatanes que usted mira por enlace y que usted mira por esas cadenas muy populares, allá de pronto sí, pero que sea verdad eso, pues lo dudo mucho. Espero que usted se identifique como Caín. Espero que usted se identifique como Lamec. No se vaya a identificar uno como Abel. Mucho menos se vaya a identificar con Dios, porque no lo es. Regularmente las personas cuando leen la Biblia, y es como en toda historia, ¿no? Tratamos como de identificarnos con el personaje bueno de la historia, ¿no? Entonces, yo soy una buena persona porque me parezco al buen personaje de la historia. Ah, pero no. A pesar de que yo veo cosas en el personaje malvado que sean muy parecidas a mí, yo no soy ese. Yo soy el bueno. Aquí la Biblia le dice a usted que usted es igual a Caín. Y un pensamiento que quiero que se lleve, una ñapa. Usted es descendiente de Caín. Todos somos descendientes de ese sinvergüenza. Porque todos queremos placer, todos queremos en la actualidad ¿qué? Dinero, todos queremos diversión y todos queremos poder. Ah, y nuevamente la cerecita, queremos vengarnos. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gustó nuestro contenido, dale like, suscríbase que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, chalón. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana del Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana del Almendro y TikTok Iglesia del Almendro.